Hola chicos, seguimos con nuestras clases en línea y ahora vamos a hablar sobre el tema del proyecto Genoma Humano. Bien, no ha sido más que el primer paso, ahora queda por interpretar los datos obtenidos de la secuenciación del 99.9% del genoma humano. El 2000 se recordará como el año en el que se consiguió la secuenciación completa del genoma humano, que permite la lectura completa de nuestro código genético. Alcanzar este proyecto ha sido un largo camino, que se inició en 1947 y que ahora concluye con la publicación del manuscrito que, según Celera Genomics, lo recogerá Science a primeros del 2001. Después de Hiroshima y Nagasaki, los norteamericanos quisieron conocer las mutaciones que produjeron las radiaciones y parece ser que de esta forma se inició uno de los grandes proyectos de la humanidad. El camino no ha sido fácil durante todo el proceso. Ha habido encuentros y desencuentros. Se trata de la misma técnica, utilizada para la secuenciación del genoma de la Drosophila melanogaster, es decir, la mosca común de la fruta. El referido sistema consiste en fragmentar el genoma del organismo en segmentos manejables. Estas piezas son clonadas y secuenciadas múltiples veces para recolocarlas en los segmentos de forma solapada y obtener así la secuencia completa del genoma. Haciendo recuento, una vez que Crick en 1958 propuso la hipótesis de la secuencia, existe una relación entre la ordenación lineal de nucleótidos en el ADN y la ordenación lineal de aminoácidos en los polipéptidos, la comunidad científica la admitió y se plantearon dos preguntas. ¿Existe algún código clave que permite pasar de la secuencia de nucleótidos en el ADN a la secuencia de aminoácidos en las proteínas? ¿Cómo se convierte la información contenida en la secuencia de ADN en una estructura química de proteína? La primera pregunta conlleva el estudio del desciframiento del código genético y el estudio de sus características. La segunda pregunta consiste en el estudio de los procesos genéticos de la síntesis de proteínas, la transcripción y la traducción. Características propias del código genético. Las características del código genético fueron establecidas experimentalmente por Francis Crick y Sidney Brenner y colaboradores en 1961. Las principales características del código genético son las siguientes. Francis Crick, Sidney Brenner, el código está organizado en tripletes o codones, cadena de 3 nucleótidos que forman el triplete y determinan un aminoácido. El código genético es degenerado, es decir, existen más tripletes o codones que aminoácidos, de forma que un determinado aminoácido puede estar codificado por más de un triplete. El código genético es no solapado o sin superposiciones. Un nucleótido solamente pertenece a un único triplete. La lectura, es decir, es sin comas. El cuadro de lectura de los tripletes se realza de forma continua, sin coma, o sin que existan espacios en blanco. Así, el código genético nuclear es universal. El mismo triplete, en diferentes especies, codifica para el mismo aminoácido. La principal excepción a la universalidad es el código genético mitocondrial. El genoma es el conjunto del material hereditario de un organismo, la secuencia de nucleótidos que especifican las instrucciones genéticas para el desarrollo y funcionamiento del mismo, y que son transmitidas de generación en generación, de padres e hijos. En él, además de los genes propiamente dichos, se incluyen regiones espaciadoras, regiones reguladoras, restos de genes antaño funcionales y muchas otras secuencias de función o papel todavía desconocido. Sí es ese que tiene algunos. De hecho, en el genoma humano, apenas el 1.5% del material hereditario tiene una función codificante, es decir, corresponde a lo que solemos entender por genes.
Por tanto, el genoma de un organismo es el depositario de la información que permite que cada organismo se desarrolle y responda a las exigencias impuestas por el medio. Pero además el genoma es depositario de los cambios que a lo largo de la historia de la especie correspondiente y de todas sus antecesoras han permitido su supervivencia hasta nuestros días. En consecuencia, en el genoma se almacena información de dos tipos: una de inmediata utilidad para el organismo y otra que sirve como registro histórico de este y de sus ancestros. Ambos tipos de información son explotados por la biología actual, tanto en su vertiente funcional como en la histórica o evolutiva. Alrededor del genoma se plantean varias cuestiones que conviene aclarar. La primera tiene que ver con su capacidad para determinar total o parcialmente el funcionamiento del organismo. A modo de analogía, podríamos comparar el genoma con los planos de una casa, elaborados por un arquitecto en su estudio. El resultado final depende de muchas decisiones e intermediaciones, no siempre previsibles, la disponibilidad de materiales en cada momento, la interpretación realizada por el director de obra, la solución adoptada ante algún imprevisto, las modificaciones introducidas por el propietario, hasta las preferencias estéticas de estos. Por tanto, el edificio final puede diferir de lo imaginado inicialmente por el arquitecto que lo planeó, pero estas diferencias se producen más fácilmente en detalles accesorios y menos en los fundamentales. Igualmente podemos decir que el genoma de un organismo contiene un conjunto de instrucciones, pero que la forma en que estas son llevadas a cabo depende a su vez de contingencias ambientales e históricas, que pueden llevar a diferentes entreplanos o fragmentos de ellos, en principio iguales. En consecuencia, la naturaleza de las instrucciones genéticas no es completamente determinista en todos los casos, si bien hay una serie de procesos en los que sí se cumple esa perfecta relación entre la herencia y expresión final. Pero bien, ¿cómo se estudian los genomas? Si bien la secuenciación del genoma humano marca un hito en la biología, las contribuciones desde otras disciplinas científicas han sido imprescindibles para lograrlo. El proyecto se ha beneficiado de avances en la química, la física, las matemáticas, la informática, y ha dado lugar incluso al nacimiento de una nueva disciplina integradora, la bioinformática, sin la cual no se hubiese podido culminar, como veremos posteriormente. No nos puede extrañar, en consecuencia, que entre los integrantes de los equipos que han logrado completar la secuencia del genoma humano se encuentran científicos de disciplinas muy dispares. Esto mismo se repite en los equipos que han logrado descifrar las secuencias de otros organismos. El estudio del genoma en su integridad es el resultado de avances técnicos y conceptuales que empezaron hace unos 25 años, cuando Fred Sanger y Walter Hilbert desarrollaron sendos métodos para obtener la secuencia de nucleótidos de un fragmento pequeño de ADN. Al poco, el primero de ellos consiguió secuenciar el genoma de un bacteriófago, un virus que infecta células bacterianas, el EFX174. Inmediatamente empezaron a acumularse secuencias de genomas víricos, seguidas a principios de los años 80 por la secuencia del genoma mitocondrial humano. La obtención de cada una de estas secuencias representaba la culminación de una ardua tarea de varios meses, incluso años. Y a pesar de que estos genomas solo contienen unos pocos miles de nucleótidos, dado que el genoma humano consta de unos 3.000 millones de nucleótidos, el salto que representa pasar de secuenciar un genoma viral al humano parecía infranqueable. En 1980, cuando David Goldstein y colaboradores propusieron este objetivo a la comunidad científica, el intervalo de casi una década entre la propuesta inicial y la decisión política final de llevarla a cabo permitió que se produjesen avances decisivos en varios frentes, como las técnicas de mapeo
físico que permiten el aislamiento de genes y regiones concretas a partir de su localización cromosómica, y en las estrategias de secuenciación mediante perdigonadas aleatorias, que posteriormente permitieron automatizar un proceso hasta entonces manual.